Vivimos hoy en un momento que, si no lo habéis concienciado del todo, pues es de un corte materialista. Vivimos en una sociedad que es muy materialista y entonces estas teorías, estas ideas que vamos a plantear hoy, tal vez suenen un poco ajenas. Sin embargo, tenemos que decir que esta mentalidad materialista de la sociedad actual es un momento puntual en la historia del pensamiento de la humanidad, porque en general, y hasta hace 200 o 300 o 400 años, en realidad la visión de la vida era un poco más cercana a esta que vamos a relatar hoy. Lo primero que tenemos que decir es que para todos los pueblos de la antigüedad estábamos en un universo que estaba vivo. Entonces, cuando nosotros miramos al cielo estrellado por la noche, cuando vemos todas las estrellas, el hombre antiguo, el hombre de la antigüedad, entendía que todas esas luminarias que hay en el cielo no se habían puesto ahí para alumbrar a los seres humanos y tampoco eran rocas lanzadas al espacio que sencillamente se movían porque sí, sino que todo eso tenía un sentido y que además estaba vivo. ¿Sabéis que hubo un pensador en el siglo XVI, que fue Giordano Bruno, que Giordano Bruno se atrevió a decir, tuvo la osadía de decir que ese universo que nosotros veíamos con todos sus astros tenía que estar poblado por mundos infinitos? Es decir, que no era humanamente o matemáticamente posible que en un cosmos en donde hay miles de estrellas, ninguna de ellas, miles no, infinitas estrellas, ninguna de ellas, excepto el sistema solar, hubiese contado con vida como la que nosotros la entendemos. Es decir, que matemáticamente es imposible que no haya más vida en cualquier otro lugar del universo, porque estamos hablando de un número que es infinito, infinitas posibilidades. Entonces esto es lo que dijo Giordano Bruno hace ya más de 400 años y que por lo menos hoy ya la ciencia está buscando vida extraterrestre, porque sí que entiende que ya se han encontrado planetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, es decir, sistemas muy semejantes al solar, donde hay otros planetas, de forma que ya empezamos a concebir que sí que es verdad que tiene que haber más vida en otros lugares del universo. Pero también es verdad que nosotros entendemos la vida con unos parámetros muy cerrados, ¿no? Que es un poco iguales a lo que nosotros tenemos, y entonces estamos esperando encontrar las mismas condiciones de oxígeno, de agua, de tantas cosas para poder darles como picar y decir, aquí sí que puede haber vida, ¿no? Sin embargo, cuando miramos el planeta Tierra, vemos que este planeta está lleno de una variedad tan grande de formas de vida, y algunas de ellas, como por ejemplo bacterias termófilas que viven en lo más profundo del mar, a unas condiciones de presión, a unas condiciones de temperatura muy elevadas, de 100, 200 grados, que no están en condiciones de oxígeno, sino de anoxia. Todo ello hace que incluso aquí en esta Tierra las condiciones, o sea, la vida se exprese de tantas maneras diferentes que no es preceptivo que tengan que replicarse las mismas condiciones que hay en la Tierra para considerar que en cualquier otro planeta y en cualquier otro sistema solar haya vida. Entonces, la mentalidad antigua consideraba que el universo era un ser vivo. Porque hay otra cosa también dentro de la lógica que dice, y esto lo dice la biología, que la vida solo puede venir de otra vida. Es decir, no existe la generación espontánea. La vida solo viene de la vida. Pues si lo ampliamos un poco más el concepto, en realidad, si nosotros nos sentimos vivos, tenemos que entender que tenemos que estar en un planeta que esté vivo, porque ¿de dónde ha salido nuestra vida? Del planeta Tierra. ¿Y de dónde ha salido el planeta Tierra? Del sistema solar. Por tanto, para que nosotros estemos vivos, hemos de admitir que la Tierra y el Sol tienen que estar vivos. Fijaros, solo usando en términos lógicos, no ya hablando de otros términos, pero lógicamente,
se da, así como decía Platón, que podemos construir una argumentación lógica que nos lleve a ciertas premisas que son las que utilizaba el mundo clásico y el hombre clásico para funcionar. Entonces, para el mundo clásico, el universo entero estaba vivo. Y si estaba vivo, hay una cosa que ellos añadían, cuando hablaban de la vida, decían que el universo y toda la vida estaba animada. Que la palabra anima significa alma en latín. Entonces, cuando nosotros decimos tengo alma, tengo ánima, estoy animado, significa que tengo alma. Y para esta mentalidad antigua, todo en el universo tenía ánima, tenía alma. Una palabra que nosotros asociamos en un contexto religioso, pero que el pueblo antiguo lo trataba de manera natural, entendiendo que cualquier cosa material tenía que tener un motor detrás que lo estuviese animando, que le estuviese dando la vida. Porque esa vida, para los antiguos, está relacionada con el movimiento. Es decir, nada que esté vivo está estático. Todo lo que está vivo está en movimiento. Fijaros que nuestro universo está en movimiento. Están las teorías, se está expansionando, se está acelerando, se está desacelerando, pero sabemos que el universo está en movimiento. Todo en la vida está en movimiento. Ahora nosotros decimos, no, yo estoy aquí sentada, no me muevo. Bueno, nuestro planeta Tierra se mueve y ya nosotros, por estar en él, debemos estar moviéndonos a grandes velocidades. Pero todo en nosotros se está moviendo. Nuestros pulmones se mueven, nuestro corazón se mueve, todas nuestras células están trabajando. Y si seguimos ahondando un poco más, los átomos están todos en movimiento. O sea, no hay nada en este universo material que no esté en movimiento. Es decir, que vida y movimiento son dos hechos que para los antiguos estaban imbricados. Y ese movimiento era el ánima, el alma que movía la materia. O sea, porque la materia es inerte a menos que haya algo que la esté poniendo en movimiento. Entonces, para esta mentalidad antigua, el universo estaba en movimiento. Y si se mueve, es porque está yendo en alguna dirección. Es decir, que no solo entendían que estaba en movimiento, sino que se movía en una dirección. Y eso es lo que siempre se ha entendido como el sentido de la vida. O sea, yo estoy moviéndome porque estoy yendo hacia algún sitio. Y si observamos la etimología de algunas palabras, voy a poner poquitas, pues vamos a ver cómo en esa concepción de los antiguos ya estaba explicada hacia dónde se mueve la vida. Que esa es el término de evolución. Evolución significa el sentido que lleva la vida, la evolución. Si hablamos de la palabra universo, universo significa versus lo uno, hacia lo uno. Es decir, que los antiguos, cuando hablaban de todo lo que nosotros podemos ver en el orbe, ellos decían, sí, se mueve y se mueve hacia la búsqueda de una unidad. Está intentando recomponer una unidad, ese universo tan enorme que nosotros vemos. Si nosotros echamos la mirada abajo, 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 a lo infinitamente pequeño, hubo filósofos como Demócrito que habló del átomo, ¿os acordáis, no? Que luego pues nosotros descubrimos los átomos y luego las partículas subatómicas. Bueno, pues la idea de Demócrito, lo que decía Demócrito, es que lo último en la materia es el átomos, lo que no tiene partes. Un tomo es una parte, un átomos es lo que no tiene partes, es decir, la unidad, lo que es único, no tiene divisiones, es una única cosa. De forma que también en lo infinitamente pequeño, los filósofos griegos entendían que debía estar la unidad en lo grande y debía estar la unidad o la búsqueda de la unidad en lo pequeño. Y la palabra substancia, que es una palabra también que hace referencia a la materia, a las cosas de nuestro mundo material,
también significa subestancia, significa la esencia de las cosas, aquello que queda cuando retiras lo superfluo, es la búsqueda de lo que está detrás, de eso que podríamos decir que es la base del universo. Otra de las ideas que quiero traer aquí también, porque me parece interesante para comprender la mentalidad antigua, es el hecho que ya la ciencia ha descubierto, pero muchas de estas cosas han quedado así como aisladas y no hemos hecho como el poner todo el conocimiento que tenemos ahora junto para que nos dé una cosmovisión. Bueno, el mundo antiguo consideraba que todos los seres vivos tienen su sentido de vida, están en la vida para algo, tienen su camino de evolución, pero al mismo tiempo están contribuyendo a la evolución y al destino de otros seres vivos. Es decir, que toda la vida está concatenada y que todos los seres se ayudan entre ellos, de una manera natural. Voy a poneros ejemplos. Nosotros vemos los árboles ahora en primavera, estábamos hablando de los árboles en primavera, lo rápido que han crecido, están todos llenos de hojas ya. Bueno, pues esos árboles que nosotros entendemos que, bueno, que están ahí, cogen sus nutrientes y hacen su fotosíntesis, no es tan fácil porque necesitan coger nitrógeno, pero no lo pueden coger del aire tal como está. Pero hay unas bacterias que están en el suelo que convierten ese nitrógeno gas a una forma de nitrógeno que ya las plantas pueden usar. Por tanto, los árboles y las plantas solas no podrían sobrevivir. Pero esas plantas, cuando hacen sus funciones, de sus procesos metabólicos tienen un desecho que a ellas no les sirve, que es el oxígeno, sin el cual el ser humano, con todo lo independiente que se cree, no podría sobrevivir. Y así podemos ir encadenando una cosa detrás de otra. Los animales, todo lo que es el estiércol, pues sirve para fertilizar la tierra. Nosotros funcionamos con nuestro cuerpo y nos creemos también muy independientes, pero tenemos una microbiota intestinal a la que estamos albergando, le estamos dando una vida, pero que al mismo tiempo esas bacterias nos están dando una serie de nutrientes que son esenciales para nosotros, con lo cual todo en la vida está como concatenado, que es una idea muy bonita. Y esta mentalidad antigua no entendía al ser humano como la cúspide de una evolución con el derecho o potestad a utilizar en su beneficio a cualquier otro ser vivo, llámese animal, plantas, etc. Sino que era muchísimo más respetuoso con su entorno natural de lo que hoy nosotros, con nuestra mentalidad materialista, podemos ser. Dicho esto, ahora podemos ver que la ciencia ha dado, como digo, pasos para entender que hay vida detrás de muchas cosas, y por eso está la hipótesis Gaia, que no sé si la conocéis, que dice que la Tierra es un ser vivo. Y dice que es una teoría científica, ya está aceptada. Y entonces dice que es un ser vivo porque la Tierra no podría mantener sus condiciones de oxígeno, de salinidad, de temperatura, si no estuviese haciendo un gran esfuerzo para ello. Porque si tú dejas una piedra en el espacio, tal como está, empieza teniendo 37 grados y al poco tiempo o está muy caliente en función de cuánto le dé el sol, o está muy fría en función de cuánto no le dé. Pero para mantener una temperatura constante en este planeta, debe haber alguien detrás o algo detrás que está haciendo ese esfuerzo. Y entonces el esfuerzo que está haciendo la Tierra por mantener unos porcentajes de oxígeno atmosférico, unos porcentajes de salinidad en la Tierra, una temperatura y tantas otras cosas, no se puede explicar desde un punto de vista del azar. Se tiene que explicar desde un punto de vista de una homeostasis, una regulación del propio organismo. Así como sabéis que un cuerpo vivo pues mantiene su temperatura, mantiene muchas cosas y en cuanto se ha muerto ya no puede regular nada.
para poder regular algo, tiene que estar vivo. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones de la ciencia de los últimos tiempos, el hablar de la hipótesis Gaia, es decir, que la Tierra está viva. Entonces, estos pueblos decían, si está viva, está animada. Esa roca material que nosotros vemos tiene un ánima, tiene una parte trascendente que anima y mueve a todo eso. Los antiguos, el pensamiento antiguo, que luego se concretó en todo lo que es el hermetismo y en todo lo que ha sido las corrientes de alquimia, le daba a esta tierra, a este entorno rocoso, le daba como 4 aspectos diferentes, que entendía como los 4 elementos. Y entonces vosotros sabéis que tradicionalmente se habla de 4 elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Son elementos simbólicos para toda la tradición hermética y de alquimia, y para todo el pensamiento clásico. Queriendo decir que en la Tierra hay como 4 dimensiones o 4 planos de vibración que no corresponden con el agua física, con el aire físico, con el fuego físico, sino que son símbolos de estados de vibración que tiene la materia del planeta Tierra. De forma que nosotros, que estamos compartiendo la materia del planeta Tierra, por analogía, también tendríamos los mismos elementos, las mismas dimensiones que ese planeta Tierra que nos cobija. Esto es lo que dirían estas tradiciones antiguas. De manera que podemos como establecer que el ser humano tendría varias partes dentro de sí mismo, tendría una constitución plural. Nosotros, como digo, estamos en un mundo en donde se suele considerar que esto que nosotros vemos es un todo compacto y homogéneo, y esta soy yo, pero aquí ¿quién hay? Solo yo, una cosa. Sin embargo, el pensamiento antiguo entendía que esto que yo soy está compuesto de distintas partes. Hablando en términos globales, podríamos hablar de 2 partes, una personalidad y un individuo, como 2 cosas que me conforman. Una personalidad material, que la palabra personalidad significa máscara, entonces una máscara en el teatro griego era lo que usaban los actores, personare, para hacer sonar la voz y para que en el teatro griego la voz llegase a todo el auditorio. Entonces llevaban unas máscaras que amplificaban la voz y ellos estaban detrás de la máscara. Entonces la personalidad sería nuestra máscara y el individuo sería el que está detrás y que porta esa máscara, que porta esa personalidad. Entonces esto es lo que a grosso modo han dicho los pueblos de la antigüedad. Dentro del ser humano hay varios niveles de conciencia, varios planos de vibración, agrupados, 4 de ellos en lo que llamamos la personalidad y otros 3 en lo que llamamos el individuo. Y entonces, ahora os quiero explicar por qué estos pueblos hablaban de 7 componentes. Que es como muchos componentes, pero vamos a explicar por qué ellos han hablado del número 7, aunque es verdad, podemos decir que esta constitución septenaria como tal la podemos encontrar en la India, la podemos encontrar en Egipto y la podemos encontrar en algunos autores griegos. Autores griegos posteriores nos van a hablar de 3 partes, de soma, psique y nous, 3 componentes dentro del ser humano, que son los que posteriormente el cristianismo va a coger como cuerpo, alma y espíritu. Entonces, bueno,
deciros que, dentro de las tradiciones antiguas, como digo, al ser humano se le consideró compuesto de distintas cosas o partes. Y que es verdad que siendo 7 se pueden agrupar para formar 3, para formar 2, si hablamos de espíritu y materia, o personalidad e individuo, y se pueden agrupar de muchas maneras, como se han ido haciendo a lo largo de las distintas civilizaciones, pero yo quiero traeros aquí la Constitución en su formato septenario, hablando también del número 7. Porque el número 7, dentro de la Tierra, dentro de nuestro planeta Tierra, es un número que tiene cierta importancia porque está hablando de la estructura íntima de las características energéticas y materiales de nuestro planeta. No sé si os habéis parado a ver la luz ahora en primavera, pero empezamos a notar que hay luz, que todo está muy vivo. Bueno, pues esa luz, ya Newton fue el que descubrió, por llamarlo así, que eso que nosotros veíamos como luz blanca, en realidad estaba compuesta por 7 luces diferentes, 7 frecuencias diferentes, que se traducen y se expresan en colores diferentes. Lo podemos ver cuando ocurre un fenómeno como el de la lluvia con el sol, que se forma un arco iris, y entonces de manera natural la luz se divide en 7 fracciones de frecuencias diferentes. Y se puede ver si nosotros pasamos la luz a través de un prisma, como hizo Newton para demostrar su teoría de los colores. Y él también creó el disco de Newton, que lo que hacía era poner los 7 colores, y cuando se gira muy rápido se vuelve a formar la luz blanca, a través de la síntesis de todos esos colores. De manera que vemos que la luz, cuando llega al planeta Tierra, se subdivide, por así decirlo, en 7 fracciones. La luz, que es uno de los componentes energéticos de esta biosfera, está dividida en 7 partes. Sabéis que, bueno, voy a hablar un poco de ciencia, pero ya poco a poco. ¿Sabéis la famosa frase, la famosa ecuación de Einstein? E igual m.c². ¿Qué quiere decir? Que la energía y la materia son lo mismo, pero en distintos grados de movimiento. Es decir, la materia sería energía detenida y la energía es materia acelerada. Cuando tú pones la materia a la velocidad de la luz, la conviertes en energía, y cuando la energía la ralentizas, la conviertes en materia. Por tanto, materia y energía son la misma cosa en 2 estados de vibración diferentes. Esto es lo que nos dice la ciencia actual. Fijaros qué cosa más sorprendente para todos. Para que veáis que la materia también se estratifica en 7 partes. Os voy a enseñar tan solo la tabla periódica. Entonces, esa tabla periódica de los elementos resulta que tiene 7 niveles. Y no es por azar, sino que son niveles energéticos de los átomos. Los átomos están organizados en 7 niveles de energía, desde los que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces los electrones se van colocando en los orbitales atómicos en 7 niveles de energía, igual que hace la luz. Si nosotros vemos el sonido, que es otra forma de energía, el sonido en este planeta Tierra también se forma a intervalos de 7. Por eso la música tiene 7 notas, que no son convenciones humanas. Nosotros podemos poner 12 notas y le añadimos los intervalos, los semitonos. Podemos hacer la escala, no sé qué, añadiéndole los cuartos de tono, pero las notas enteras, naturales, son 7. Y esas notas, como digo, no es porque nuestra cultura Pitágoras nos dio las 7 notas, sino porque nosotros, aunque no tengamos oído musical, siempre vamos a saber
si la nota es la nota o está desafinada, es decir, si está entre notas, de manera natural, porque vibramos con esos 7 patrones, de manera natural, porque es la forma energética en que está constituido este entorno terrestre. ¿Y por qué sucede esto? Pues son cuestiones de órbitas, son cuestiones que tienen su explicación científica, Pero podemos hablar de que el planeta Tierra está rotando y se está trasladando. Al mismo tiempo, la Luna rota sobre la Tierra. Pero qué curioso que la Luna rota sobre la Tierra en semanas de 7 días. 28, un ciclo de 28, 4 semanas de 7 días. Y que la Tierra rota a través del Sol en 52 semanas de 7 días, con un poquito de variación. Entonces vemos que este número de 7 forma un poco la estructura íntima de la forma material y energética de esta Tierra en la que nosotros estamos. Y hemos dicho que por analogía, nosotros estamos compartiendo todo con la Tierra, porque si os fijáis, estamos hechos de, ahí aparecían los elementos químicos, de fósforo, de carbono, de hidrógeno, de azufre, potasio. ¿Pero qué es eso? Son los elementos de la Tierra, los estamos sacando de la Tierra, los estamos intercambiando con la Tierra. Por tanto, las leyes que aplican a la Tierra nos aplican a nosotros, porque los elementos de que estamos compuestos son los mismos. Por eso los antiguos hablaban de así es arriba como es abajo, en el sentido de que el universo, la vida y nosotros tenemos que estar regidos, a grosso modo, por las mismas leyes. Luego, particularmente, pues cada uno en su nivel tendrá las suyas. Entonces, bueno, un poco estas son como las premisas básicas para empezar a hablar de estos constituyentes del ser humano. Hemos dicho 7 y vamos a empezar por el más básico, el que todos vemos y en el que todos estamos de acuerdo, que es este cuerpo material, nuestro cuerpo que podemos tocar, ver, golpear, que tiene una entidad, que lo reconocemos como algo sólido. Bueno, pues todos estos pueblos de la antigüedad hablaban de que efectivamente este cuerpo existía y era parte de nosotros, pero le daban un plus, porque decían que este cuerpo físico que nosotros vemos, en realidad está organizado formalmente por una parte etérica y material que es la que le está dando la forma. Entonces, fijaros que nosotros estamos compuestos de miles de células, nuestro cuerpo está lleno de células. Podrían estar todas amontonadas y sería como una montaña de células ahí, pero no, están organizadas. Bueno, pues estos pueblos antiguos hablaban de que la forma se la da las corrientes electromagnéticas que hay en el cuerpo. No sé si vosotros recordáis que en la Tierra tiene un magnetismo terrestre. No sé si lo recordáis del colegio. Tiene un magnetismo terrestre que es el que permite que nosotros siempre nos orientemos hacia el norte, con una brújula. Porque hay 2 polos en la Tierra, un polo positivo y un polo negativo, de manera que las corrientes electromagnéticas de la Tierra están siempre circulando. Esas corrientes electromagnéticas permiten proteger a la Tierra de todo el viento solar, todas las corrientes cósmicas que nos dañarían. Y sin esa capa protectora que tiene la Tierra, no podría existir la vida aquí. Bueno, pues estos antiguos pueblos hablan de que en el ser humano también hay como una parte electromagnética que está organizando a este cuerpo. Y lo organizaría de la misma manera como un imán organiza a unas limaduras de hierro.
Si vosotros veis, las limaduras de hierro se mueven al azar en función de cómo pueda yo mover la cajita, están aquí todas dentro. Pero si yo ahora coloco un imán que no va a tocar a las limaduras, que está afuera, pues lo que va a ocurrir es que no tiene mucha fuerza este imán, pero ya las limaduras no van a cualquier sitio, se han quedado juntas, forman un todo organizado y que tendrá una forma que es la que le da este imán. De manera que estas culturas antiguas hablan de que el cuerpo y la forma de los seres vivos viene compactada por una parte más sutil, que son esas corrientes electromagnéticas que de alguna manera formarían la parte etérica del cuerpo físico. Entonces, este sería el cuerpo físico y esa, como diríamos, película electromagnética que nos envuelve, sería también el vehículo para que otra dimensión de nosotros pueda existir, que es la vitalidad. Es decir, estos pueblos de la antigüedad hablaban de que por un lado está el cuerpo físico, con su parte etérica, con su parte electromagnética, podríamos decir, y por otro lado está la vida que anima a esos cuerpos, considerando que la vida, que la parte energética, es algo diferente del cuerpo físico. Nosotros podemos ver un cuerpo dormido y un cuerpo muerto y hay una diferencia evidente. Uno tiene vida y otro no tiene vida. Pues esa vida sería algo diferente de nuestro cuerpo físico. Estaría animándonos durante un tiempo y luego, sin saber cómo ni por qué y sin poder evitarlo, desaparece, se va de nosotros y entonces nos morimos. Es decir, que el ser humano, nuestra sociedad actual, no tiene capacidad para controlar la vida. La persona que se muere y no podemos, tal vez podemos como alargarlo para que sea un proceso más lento, pero no podemos impedirlo, como tampoco podemos dar nacimiento nosotros, ¿no? La vida utiliza nuestros cuerpos, pero de alguna manera no somos nosotros los que damos la vida, como tampoco la quitamos. Es un plano de la naturaleza que está relacionado con la Tierra, con la vida que tiene la Tierra. Y esto tiene sus implicaciones porque nosotros muchas veces pensamos que nuestra vida, nuestra vitalidad, nuestra energía, a nivel material, podemos considerar que nuestra energía viene dada por los alimentos o por el descanso, ¿no? Y entonces decimos, no, yo si me alimento bien, estoy vital, y si no me alimento bien, no estoy vital. Si duermo bien, estoy vital. Si no duermo bien, no estoy vital. Sí, es así, está relacionado claramente. Pero muchas veces nosotros nos alimentamos bien, dormimos bien y nos levantamos sin energía. Y decimos, ¿qué pasa? No sé qué pasa, porque estoy que no puedo dar 2 pasos, y arrastro mi cuerpo. ¿Qué me pasa? Si fuésemos un biorobot y nada más, esto no podría suceder, porque tú alimentas, le das el combustible y la máquina funciona. Pero hay una parte dentro del ser humano, que es esa parte vital, que intercambia con el ambiente, con la tierra, de la misma manera que nosotros intercambiamos nuestra parte material con la tierra. De manera que sabéis que todo este cuerpo material está haciendo, a través de la alimentación, un flujo de cambio del carbono, del hidrógeno, de todo. Y pasados entre 7 y 10 años, no queda ni un átomo de lo que éramos hace 10 años. Es decir, que hace 10 años toda la materia que componía nuestro cuerpo era otra. Y nosotros, sin embargo, no nos sentimos otros. Pues bien, de la misma manera que intercambiamos átomos materiales con la Tierra, también intercambiamos energía con el planeta Tierra.
de ahí que muchas veces nosotros tenemos la intuición de que estamos sin energía y nos vamos a la playa, al mar, a las rompientes de las olas, y ahí eso nos vitaliza. O nos vamos a la montaña y vamos a los pinos, a un bosque, y vemos que eso nos vitaliza. Y abrimos una ventana y dejamos que entre el aire y decimos, ya empiezo a encontrarme mejor, porque hay intercambio de nuestra vitalidad con la vitalidad de la Tierra, porque este cuerpo, según los antiguos, es diferente del material. Y aunque están estrechamente relacionados, hay una parte de nuestra vitalidad que se la debemos a la Tierra, y por eso necesitamos pues, tomar un baño de sol y decimos, vamos a que me dé un poquito el sol, que me dé el aire, que me dé la luz, que lo necesito. Todo eso viene un poco acompañado de esto. Y así como en la Tierra nosotros encontramos que hay lugares telúricos, distintos lugares, unos con mucha energía, otros con menos energía, también por nosotros corre la energía por canales que no son los canales físicos. Y en eso se basa la acupuntura y toda la medicina tradicional china, que busca reconducir la energía dentro del cuerpo de manera adecuada, siguiendo sus propios canales, que no son los canales físicos. Entonces este sería el segundo cuerpo, el segundo vehículo de esos 7 que dice la tradición antigua que tendría el ser humano. Habría un tercer vehículo, una tercera dimensión dentro del ser humano, que serían sus emociones. ¿Veis que no estamos diciendo nada raro? Lo único que estamos diciendo es que lo que hasta ahora nosotros hemos entendido como algo como todo integrado, pues estos pueblos antiguos lo entendían como cosas diferentes, con cierta independencia entre sí. De manera que nuestro mundo emocional, para ellos también tenía una entidad propia. Y entonces estas emociones que nosotros sentimos, que no podemos identificar en ninguna parte del cuerpo, igual que la energía, tampoco podemos identificarla. Sabemos que estamos energéticos o estamos bajos de energía, pero ¿dónde está? ¿Dónde se localiza? De la misma manera, nuestras emociones no sabemos dónde se localizan. Siento miedo. ¿Dónde sientes el miedo? Pues por todo el cuerpo, se me han erizado todo el vello y noto ahí pues cosas raras. Y cuando sentimos amor, pues también no sabemos que anda por ahí una emoción, pero no sabemos localizarlo. Entonces estaríamos hablando de un mundo emocional que está imbricado con nuestro cuerpo físico, que está imbricado con nuestro cuerpo energético, pero que tendría como su autonomía propia. Y fijaros que hay una cosa que supongo que os habréis preguntado, y es ¿por qué necesitamos dormir? ¿Por qué? No sé si sabéis que cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo no duerme. Todas las células siguen trabajando. Bajan el ritmo, porque no es lo mismo estar corriendo una maratón que estar sentado o tumbado en un sofá o en una cama, pero nuestras células siguen funcionando. Por tanto, si ellas no paran, si no descansan, ¿qué sentido tiene que yo tenga que dormir? Y sabéis que el ser humano tiene que dormir, porque si no duerme, a los 4 o 5 días estaría en un estado de coma y de muerte. Es decir, que no dormimos porque no tengo otra cosa que hacer, dormimos porque es un requerimiento inexorable que nosotros durmamos. ¿Pero por qué dormimos? ¿Y qué ocurre durante el sueño? Pues ocurre que seguimos viviendo emociones muy intensas, tan intensas que podemos vivir una emoción de amor y podemos vivir la mayor de las pesadillas y que venga alguien y nos diga que eso no ha sido real, todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido. Por tanto, de alguna manera, ese sería otro plano de conciencia, de vida dentro de nosotros, que también tendría como cierta independencia. Y por último estaría los pensamientos, la mente, esos pensamientos que están muy enfocados a nuestra propia supervivencia, que están
que aparecen desde un punto de vista egocéntrico. Es decir, sería una mente de deseos que busca pues, conseguir todo aquello que es de mi interés. Las emociones, aunque no se vean, vuelvo atrás un poco, aunque no se vean las emociones existen. El amor existe, el odio existe, son cosas tangibles. Y los pensamientos, aunque no se vean, también son tangibles para nosotros. Estamos en una época en donde no estamos muy acostumbrados a desarrollar la sensibilidad como para poder darnos cuenta de lo que siente otro. Pero a todos nos ha pasado que a veces estamos tranquilos y de repente nos giramos porque notamos que alguien nos está mirando o está pensando sobre nosotros y es como si nos estuviese lanzando una emoción y no ha pasado nada, pero hemos percibido algo. De la misma forma que puede haber alguien en un escenario que se siente en una silla y no haga nada y nos esté transmitiendo una emoción. Porque hay un plano de ¿cómo diríamos? Una red de emociones por donde circulan las emociones, igual que habría un plano sutil de pensamientos por donde circulan los pensamientos. Y así como decíamos que intercambiamos vitalidad con la Tierra, que intercambiamos átomos con la Tierra, también hay un tejido emocional que lo recibimos de la Tierra. No digo que las emociones las tenga la Tierra, pero que sí el tejido sobre el cual se asientan nuestras emociones y el tejido sobre el cual se asientan nuestros pensamientos también forman parte de esos elementos alquímicos a los que los antiguos hacían referencia, como el aire y el fuego alquímicos. Entonces, hemos hablado de 4 elementos, de 4 dimensiones, de 4 constituyentes del ser humano, englobadas dentro de lo que se llamaría la personalidad o el cuaternario, porque son 4. Estos 4 vehículos son independientes, pero están imbricados. Por eso hablamos de las enfermedades psicosomáticas, porque lo que yo pienso tiene tanta repercusión en mi físico, es decir, que muchas veces actúan juntos y unos repercuten sobre otros, pero otras veces actúan por separado y entonces nos dan como unas divergencias, unas incoherencias dentro de nosotros que nos inquietan. Por ejemplo, mi cuerpo físico puede querer estar todo el sábado tumbado en el sofá, pero mis emociones dicen no, que yo me quiero divertir. Entonces quiero ir a conversar con fulanito, o quiero irme de fiesta, o quiero pasármelo bien. Y nuestro mundo mental puede decir, que hay examen el lunes, tengo que estudiar, Y entonces de repente surgen 3 intereses divergentes y no sabemos qué hacer. O el eterno conflicto entre el corazón y la razón. Quiero esto, pero debo hacer esto. Y todo aquello que nos suele pasar por dentro, que es que ante estos inquilinos que tenemos, 4 componentes, pues muchas veces, si no hay un director de orquesta, pues funcionan un poco de manera pues, salvaje o silvestre, ¿no? Y cada uno pues va por su cuenta. Y así como estos 4 elementos muchas veces van juntos, a veces pueden incluso ponerse en riesgo unos a otros. Por ejemplo, si nosotros fuésemos un todo compacto y homogéneo, no sucedería eso de que a veces vamos por la carretera de noche, estamos muertos de sueño y seguimos conduciendo. Y a riesgo, o sea, las emociones dicen, no, ha llegado mi momento de dormir y aunque aquí me pueda matar en la carretera, yo cierro los ojos. Y es capaz de cerrar los ojos porque dice, no quiero y quiero dormir a costa incluso de perder la vida. O sea que muchas veces o nos sometemos a deportes de riesgo porque el mundo emocional quiere vivir y te pones a 220 y pues estás jugándote la vida. Es decir, que muchas veces hacemos cosas que
porque uno de estos componentes tiene tantas ganas de vivir lo suyo, que no es lo nuestro, es lo suyo, que a veces compromete a todo el conjunto. Bien, entonces, estas serían estas 4 partes que, como digo, todos conocemos y que, bueno, pues el poder separarlas en nosotros pues nos puede ayudar, como hacían los antiguos, nos puede ayudar a trabajar mejor con nosotros y a empezar a conocernos más y a ver por qué, y a entender por qué a veces nos pasa lo que nos pasa, por qué sentimos una cosa, por qué ahora sentimos otra, y desde esa perspectiva a poder también organizarnos mejor, ir un poco más al unísono de cuáles son los intereses reales nuestros. Como decimos, entonces habría otras 3 dimensiones dentro del ser humano que serían eso que los antiguos llamaron alma o espíritu, que podemos hablar de la parte trascendente del ser humano, que para estas antiguas culturas en realidad está todavía muy en latencia, no son dimensiones que están desarrolladas del todo en el ser humano. Por eso es un poco difícil hablar de ellas. Podemos hablar de... y aquí os quiero poner, quiero volver otra vez al tema de la ciencia y hablaros de una de las también de los últimos avances científicos, que es la teoría de cuerdas. No sé si habéis oído hablar de la teoría de cuerdas, pero es una teoría que ya desde tiempos de Einstein, pues es una teoría que intentaba unificar todos los cuerpos de teorías que existen, porque para el mundo de lo muy pequeño, de los átomos, existen una serie de leyes, que es la física cuántica. Para el mundo en el que nos movemos existen otras leyes, que es la física newtoniana, y para el mundo de lo enormemente grande existen otras leyes, que es la relatividad o todas las teorías cosmológicas. Pero no puede ser que si todo está hecho de átomos, aunque compongan seres más grandes o menos grandes, no funcionen las mismas leyes en los mismos ambientes. Y por eso se está siempre tras la pista de una teoría unificada. Bien, pues esa teoría unificada se ha conseguido, se conoce, se llama teoría de cuerdas. Pero tiene un pequeño problema, bueno, tiene varios problemas, pero un pequeño problema. Y es que para que sea válida necesita que haya 10 dimensiones en el universo. 10 dimensiones. Nosotros estamos hablando dimensiones que son el tiempo, y las 3 del espacio son las que nosotros conocemos, esas 4 dimensiones. Pues debe haber 6 más que nosotros desconocemos. Lo vengo a decir porque cuando estas tradiciones nos hablan de que el ser humano está constituido por distintas dimensiones, algunas que podemos ver y constatar que son estas dimensiones materiales, que las conocemos, y otras que no podemos constatar de la misma manera, pues bien, la teoría de cuerdas dice, ¿por qué no las podemos ver, estas dimensiones extra? Y dice, porque están plegadas sobre sí mismas, porque no se han todavía desplegado, no se han abierto. Y en el ser humano pasaría lo mismo. Estas 3 dimensiones extra están todavía por desplegarse, por desarrollarse. Ese sería, de alguna manera, el sentido de la evolución del ser humano. El llegar a desplegar todas esas dimensiones que están, que hay chispitas, que podemos llegar a ellas, pero de una manera muy puntual. ¿Cuáles son estas 3 dimensiones? Vamos a hablar de ellas, vamos a mencionarlas. Una de ellas es la mente pura, que dirían ellos, la mente inegoísta, es decir, una mente parecida a la que hemos hablado, de pensamientos que tenemos, pero en este caso sería como nuestra voz de la conciencia. Vosotros sabéis que nosotros cuando pensamos, a veces nos damos cuenta de que hay alguien detrás que está observando lo que estamos pensando. O sea, como si hubiese una segunda mente, alguien. Pero bueno, ¿cómo puedes estar pensando esto, no? Y que te estás analizando a ti mismo. ¿Desde dónde te estás analizando? Bueno, pues desde esa pequeña mentecita que tenemos, a la que normalmente se le suele llamar la voz de la conciencia, que es como una mente inegoísta.
que no está pensando en ti, que piensa de manera global, ¿eh? Y entonces que es la que de alguna manera te da los consejos éticos. No deberías hacer esto que estás haciendo, es la voz del deber. Te dice, no, esto no, porque vas a perjudicar a fulanito y a menganito, eso no lo puedes hacer. Y toda esa mente, que es una mente, como decimos, sin egoísta, que es la que nos está marcando una dirección, pues esa sería el plano de dimensión del ser humano que está justo por encima y que es el que estamos desarrollando actualmente. Por eso hay gente que tiene una voz de la conciencia como muy, muy clara, muy definida, y hay otros que tienen como una vocecilla que ni la escuchamos, ¿eh? Pero el hacer caso a nuestra voz de la conciencia y el poder llevar la conciencia hasta ahí estaría ayudándonos a despertar y a desarrollar precisamente ese plano que hoy por hoy está tan mermado. Detrás de ese plano, o encima, o al lado, como queráis verlo, existe otro plano que es un plano llamado de la intuición, ¿eh? Y aquí entramos como en aspectos mentales espirituales, ¿eh? El plano de la intuición es el plano del conocimiento de la realidad directo. Es decir, nosotros tenemos esa experiencia en muchas cosas. Hay cosas que decimos, esto sé que es así. Y alguien te dice, bueno, pero razónamelo. Dices, es que no necesito razonártelo, sé que es así. Ponemos un ejemplo. Si nosotros vamos a ver un amanecer, uno dice naturalmente, oye, qué bonito, ha sido precioso. Entonces podría venir alguien analítico y te dice, bueno, pero razónamelo, a ver qué proporciones matemáticas, qué proporciones de la teoría del color, dónde está aquí, o sea, ¿por qué es bonito? ¿Eh? Y uno dice, si es que me da igual, no necesito, sé que es bonito, sé que esto es bello. ¿Eh? No necesito el discurso racional para saber que es bello. Entonces nosotros tenemos a veces como flashes, como impactos de cosas que sabemos que son así, porque es como que las estamos viendo. ¿Eh? Lo estoy viendo, si es que es así, porque lo he visto. ¿Eh? Y eso a veces son los shocks que nos produce la vida cuando de repente nos damos cuenta de algo. ¿Eh? Suele ocurrir ante la pérdida de un ser querido, en momentos en donde la vida te pone en una situación que de repente ves lo que hasta ese momento no habías visto y lo ves con una nitidez tan clara que sabes algo de la vida que antes no sabías. Y que además no hace falta que luego se lo expliques a nadie racionalmente, porque ni te van a entender, o sí, pero no es un discurso racional, es una comprensión directa de la realidad. Eso existe, pero es muy esporádico. Si nosotros hiciésemos el esfuerzo de subir nuestra conciencia y tenerla durante más tiempo en esos planos de las ideas elevadas, de los sentimientos elevados, estaríamos desarrollando todo eso que de manera natural pues está todavía en latencia. Y por último, el otro componente de esta tríada o de estos tres elementos a desarrollar en el ser humano es la voluntad. La voluntad entendida como la voluntad de ser, aquello que mueve la vida, la voluntad que tiene los mundos de existir, esa voluntad de ser, que es la que ultérrimamente mueve todo, pues sería como el plano más elevado y espiritual en el ser humano, como decimos todavía algo a años luz de nosotros, ¿eh? Pero que sepáis que estas antiguas tradiciones hablaban de que todos esos constituyentes están dentro del ser humano. Los cuatro primeros forman la personalidad mortal, la personalidad que va a disgregarse con la muerte, y los otros tres forman aquello que es inmortal, es decir, que no muere, que guarda todas las experiencias de todo lo que se ha atesorado en la vida. Y entonces, a mí me gustaría hacer una reflexión. Os había dicho, o dos reflexiones, una de ellas es, os había dicho que nosotros estamos compartiendo esta constitución septenaria con la Tierra, al menos septenaria, puede ser, como dirían los pitagóricos, también hablaban de 10 dimensiones, de la tetra, la tetractis, ¿no?
Y entonces, lo que vienen a decir estas tradiciones es que los minerales, las plantas y los animales también comparten esta constitución septenaria, igual que la comparte la Tierra, igual que la comparte el ser humano. Pero las dimensiones latentes son diferentes, es decir, un mineral solo tiene la parte física activa y todas las otras dimensiones, desde la vital, la emocional, la mental y todas las otras tres, están latentes. Un vegetal tiene activas la parte física y la parte energética, y las otras están en latencia. Un animal tiene activas la parte física, la parte energética y la parte emocional. Y está empezando a desarrollar la mente. Así como nosotros tenemos ya hasta esa mente de deseos y estamos empezando a desarrollar como la voz de la conciencia. Entonces, todo en la naturaleza tendría la misma estructura, pero en distintos grados de desarrollo o de despliegue de esas dimensiones. Esa es una de las reflexiones. Y otra de las reflexiones es que nosotros, cuando hablamos de la salud de nuestro cuerpo físico, lo tenemos bien claro. Nadie se va a comer comida en mal estado, que ya esté caducada, ni se va a tomar un veneno, ¿no? La cicuta, así, o cualquier otra cosa. Tenemos muchas precauciones con lo que le metemos al cuerpo porque sabemos las repercusiones que tiene todo aquello que... Y entonces intentamos comer comida en buen estado, todo muy variado, etc., ¿no? Nos preocupamos. Ahora, nos preocupamos en la misma medida de cuidar y alimentar nuestra parte energética. ¿Cómo la alimentamos? Estamos siempre en ambientes ahí oscuros, sin luz, sin aire, salimos a la naturaleza, no salimos, ¿qué hacemos? Porque también nuestra salud energética puede depender de los alimentos que estamos utilizando. Pero cuando nos vamos al mundo emocional, ¿con qué alimentamos nuestras emociones? ¿Qué le damos a comer a nuestro mundo emocional? Violencia, altibajos, enredos, morbo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro mundo emocional? ¿De qué lo estamos alimentando? Porque entonces tendremos un mundo emocional que vibrará en consecuencia a aquello a lo que lo estamos alimentando. ¿Hemos pensado en algún momento en seleccionar, en discriminar, en decir, esta película no la quiero ver, esta discusión no la quiero tener, con esta persona no quiero estar, y con esta sí, y esta música sí la quiero escuchar, porque así estoy generándome un mundo emocional que será más armónico que si sencillamente me dejo estar y que venga y que entre todo lo que el mundo me quiera dar. Y lo mismo hablaríamos con el mundo mental. ¿Cómo es nuestro mundo mental? ¿Estamos llenos de dudas, indecisiones? Tal vez no estamos alimentándonos con las conversaciones adecuadas, con la gente que nos puede ayudar a consolidar una línea de pensamiento, unas ideas, a aprender a pensar. Tal vez no estamos leyendo buenos libros o no estamos leyendo libros. ¿Qué estamos haciendo? Porque nuestro mundo mental, nuestra forma de razonar o nuestra forma de no pensar y de ser totalmente irracionales va a depender de con qué alimentemos nuestro mundo mental. Por tanto, de alguna manera, aquí os lanzo la responsabilidad que es nuestra sobre la salud de nuestra vida, sobre nuestra salud. Entonces, consejo es que busquemos verdaderamente seguir el sentido de la vida, el sentido de la evolución, que nos tiene que llevar a desarrollar aquellos planos de nuestra constitución interna que están todavía ahí esperándonos, y que ese desarrollo en realidad es un desarrollo que nos vuelve más, como diríamos, socialmente altruistas, que nos vuelve más comprometidos con los demás. Igual que la naturaleza, toda está trabajando para sí mismo y para los demás. Pues eso que hace la naturaleza de manera natural es un hito evolutivo dentro del ser humano. Es decir, es nuestro próximo paso, el poder llegar
a ese desarrollo de la conciencia, el poder hacer ese despertar de la conciencia del que hablaban los antiguos, el poder tener estados elevados de conciencia, que no son ni más ni menos que darnos cuenta de cuál es el sentido de la vida y de que en esta vida estamos todos juntos, que vamos de alguna manera en la misma dirección, que lo que le pasa a uno le pasa a otro, que lo que repercute en uno repercute en otros, y que no hay forma de ponernos una coraza y de vivir la vida solo nosotros, sino que esta vida es una vida en conjunto y que la humanidad toda evoluciona a la vez. La humanidad, la naturaleza, el planeta y el universo. Gracias.